Reciban un cordial saludo desde la Dirección Regional de Educación de Desamparados. La Asesoría Regional de Español les da la más cordial bienvenida a este espacio informativo en el cual nos enfocaremos específicamente en algunas recomendaciones para fortalecer los aprendizajes previos indispensables posterior al análisis de los resultados de las pruebas comprensivas desarrolladas en la primera parte de este curso lectivo 2023. Lo primero que debemos tomar en cuenta es qué vamos a hacer nosotros con los resultados obtenidos en las pruebas comprensivas. Aquí es muy importante tomar en cuenta la expertise de cada persona docente. Pues lo que debe tomar en cuenta como primer punto es un análisis detallado de la información que obtuvo, los resultados, el nivel de desempeño. Muy importante registrar esos niveles de desempeño para determinar la realimentación y las estrategias para mejorar esos niveles de desempeño. ¿A qué me refiero con esto? Poder, con base en los resultados, tomar decisiones para reorientar los procesos educativos visualizados en la plantilla de planeamiento didáctico y ejecutados en la mediación pedagógica en las sesiones diarias que tienen con sus estudiantes. Muy importante, informar a los encargados legales sobre el rendimiento de las personas estudiantes, especialmente específicamente aquellos casos en los que el rendimiento académico no supera el nivel intermedio. Aquí es muy importante tomar en cuenta que las pruebas comprensivas son un instrumento que nos permite a nosotros reorientar y realimentar el proceso educativo. Y por supuesto, diseñar estrategias de recuperación incluidas ya sea en la mediación pedagógica o en las actividades para desarrollar en el hogar con el apoyo de la familia. Aquí es muy importante que los estudiantes que hayan tenido un bajo rendimiento no deben quedarse atrás. Se deben formular estrategias de recuperación que le permitan alcanzar niveles superiores de los aprendizajes esperados. Recomendaciones generales que debemos tomar en cuenta. La primera, analizar con detalle la fundamentación curricular de los programas de estudios, porque en la medida en la que conozcamos qué nos dice el programa de estudios desde una política curricular, sabremos orientar los procesos, dejando de lado conductas de tipo academicista, memorísticos y llevando el programa de estudios y nuestra mediación pedagógica a un enfoque comunicativo funcional. Además, tomar en cuenta los resultados del diagnóstico inicial para conocer con detalle a la población. ¿Esto qué significa? Con base en el análisis del área cognitiva, psicomotriz, de autoconocimiento, la socioafectiva, podremos conocer cuáles son los intereses, cuáles son las fortalezas, en qué debemos contribuir con nuestras personas estudiantes. Otro aspecto muy importante es que dentro de nuestra mediación pedagógica incluyamos los 3 principios del diseño universal para el aprendizaje. Desde la motivación, generar actividades que realmente inviten al estudiante, despierten su interés, presentar información desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, si voy a narrarles un cuento, entonces presentarles un video, luego para hacer una práctica puedo reforzar ese video con una secuencia de imágenes, luego para corroborar si el estudiante realmente comprendió la historia, puedo presentarles una narración oral, comprensión de lectura, de tal manera que el estudiante se enfrente a diferentes formas de recibir la información para poder saber cuál es el estilo de aprendizaje y poder aprovecharnos de ese estilo de aprendizaje. Y el último principio, recordarles que consiste en que el estudiante tenga la facilidad de mostrarnos lo que aprendió desde diferentes perspectivas de acuerdo con sus habilidades. De pronto a uno les va a ser más fácil explicar un tema desarrollando un cuento, a otros de pronto mediante un dibujo, a otros mediante un esquema, otros mediante una redacción. Ahí podremos nosotros valorar y darles a ellos los aspectos que deben tomar en cuenta para poder producir ese aprendizaje. Fomentar el trabajo colaborativo. Aquí es muy importante el trabajo entre pares, fomentar el diálogo, darnos la oportunidad de que los estudiantes puedan apoyarse entre ellos para poder fortalecer estos aprendizajes. Y
Esto muy importante, todas estas estrategias que nosotros vayamos a desarrollar para poder maximizar y subir los niveles de desempeño de nuestros estudiantes, debemos incluirlas dentro de la plantilla de planeamiento didáctico. ¿Dónde específicamente? En la segunda columna. Aquí es muy importante que esto quede evidenciado en la plantilla de planeamiento. Puede ser desde resaltar esa actividad específica, puede ser subrayar, utilizar iconos o incluirla dentro de las observaciones. Pero es muy importante que toda aquella actividad de reforzamiento que yo vaya a utilizar tiene que estar presente en la plantilla de planeamiento didáctico. Puede estar en la segunda columna, en la descripción de las actividades de mediación. De pronto, y en mi explicación, yo digo que los estudiantes van a reconocer los personajes de un cuento. Entonces, aprovecho el nombre de los personajes para fortalecer la ortografía. Entonces, les recuerdo a los estudiantes que los nombres propios se escriben con mayúscula, por ejemplo. O bien, si de pronto y surgió una actividad que tal vez no estaba planificada, incluirlo dentro de las observaciones en la parte final de la plantilla de planeamiento, pero tiene que quedar evidenciado en el documento oficial. Ahora, ¿cómo podríamos fortalecer la ortografía? Entonces, aquí hay una sugerencia de utilizar ambientes de aprendizaje, desde carteles para ir reforzando normas ortográficas, aprovechar las otras asignaturas, de pronto y en estudios sociales podemos a través de la geografía, de los nombres de los lugares, poder utilizar ciertos rasgos ortográficos para reforzar, por ejemplo, la mayúscula, el concurso de ortografía. En cuanto a la redacción, por ejemplo, podríamos promover temas que sean de interés para las personas estudiantes, facilitarles información. De pronto íbamos a hablar de relaciones impropias, entonces explicarles qué es una relación impropia, música, videos que ellos puedan fortalecer. Por supuesto, la escucha activa y la oralidad para poder conocer qué piensan los homólogos. En cuanto a la lectura y comprensión de lectura, es muy importante recordar la importancia que tiene la lectura diaria, desde microrrelatos, cuentos, poesía, la utilización del Festival Estudiantil de las Artes para promover estas habilidades, apoyarnos en las conjeturas a través de predicciones de qué tratará el texto, de qué tratará esta historia, qué nos dice el título, qué nos dice la portada. Muy importante el explorar las inferencias, cuál será la intención del autor, del personaje, qué nos quiere decir. En cuanto a los compañeros de secundaria, recordarles el desarrollo del análisis textual mediante las 4 fases, qué tipo de sociedad nos presenta, qué características tiene esa sociedad. Es muy importante que si vamos a utilizar conceptos nuevos, que estos estudiantes sepan qué es machismo, qué es una sociedad, qué es una ideología, en qué consiste, antes de invitarlos a que saquen conclusiones, analizar el sentido global del texto, cuál es la intención del mensaje, la relación del texto con el contexto sociocultural, entre otros. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo el uso de la plataforma Teams a través de cuestionarios, resúmenes de la clase, material extra, de tal manera que la persona estudiante tenga un repositorio para poder consultar el uso de videos, imágenes, canciones actuales, que podremos conocer cuáles son si desarrollamos un diagnóstico integral que permita conocer cuáles son los gustos de los estudiantes. El uso de códigos QR, por ejemplo, que son unas herramientas que nosotros podemos imprimir y pegar en los cuadernos y que el estudiante pueda escanear en sus casas, pueda reforzar a través de videos en YouTube, por ejemplo, ejercicios, videos, etcétera. ¿Qué pasa si la población estudiantil no cuenta con acceso a la tecnología? Entonces, acá es muy importante consultar a la Asesoría Regional de Español para ofrecerles más estrategias que puedan servirles. Espero que este espacio les haya servido, que realmente haya podido evacuar algunas de sus dudas. Importantísimo reforzar que estoy para servirles y sobre todo, y lo más importante, es que pueden contar conmigo para más sugerencias sobre actividades. Espero que esta actividad les haya servido. Es un placer y siempre estaré a sus servicios. Hasta pronto.